La noche cubría a Israel como un espeso manto. El viento soplaba suave entre las colinas de Samaria y los campos parecían descansar después del trabajo incesante del día. En ese silencio roto solo por el balido distante de algunas ovejas, un joven profeta caminaba lentamente sintiendo el peso de un llamado que ardía en su corazón. Su nombre era Oseas. Desde temprano, él había aprendido a escuchar la voz de Dios. A diferencia de otros jóvenes que buscaban carrera, familia o prestigio, el corazón de Oseas latía con la carga de la palabra del Señor. No era solo devoción, era entrega total. Él sabía que cada orden divina podría significar renuncia, aislamiento, sufrimiento. Aún así, no dudaba. Para él, vivir era obedecer. Pero esa noche, el llamado de Dios se manifestaría de una forma diferente, inesperada, casi insoportable. En su mente, la voz divina resonó clara como el sonido de muchas aguas. Toma para ti una mujer de prostituciones y engendra hijos de infidelidad, porque la tierra se prostituye desviándose del Señor. Las palabras lo golpearon como una espada. Se detuvo, el cuerpo entero tomado por un escalofrío. ¿Había oído bien? Un profeta, conocido por su santidad, debía unirse a una mujer marcada por la infidelidad. ¿Sería ese el plan del Señor? Oseas permaneció en silencio, luchando contra sus propios pensamientos. Él amaba la pureza de la ley, la obediencia a las tradiciones, la disciplina de una vida irreprensible. Y ahora Dios le pedía algo que hería no solo su reputación, sino también su corazón. No había error. La orden era clara. Su matrimonio no sería solo un vínculo humano, sería un mensaje vivo, una parábola encarnada, un reflejo del amor divino por un pueblo infiel. Oseas alzó los ojos hacia el cielo estrellado. Allí, ante la inmensidad silenciosa, entendió que su llamado exigiría más que palabras. Exigiría que su propia vida se convirtiera en un sermón, que su corazón sangrara para revelar el corazón de Dios. Suspiró profundamente. Obedecería. Incluso sin comprenderlo totalmente, obedecería. Días después, la encontró. Su nombre era Gomer. Sus ojos tenían el brillo de quien conocía los placeres de la noche, pero también la sombra de quien cargaba heridas profundas. Oseas la vio, y en sus ojos percibió tanto el riesgo como el misterio. No había en ella la inocencia que se esperaría de una esposa de profeta, pero había algo más, el reflejo de la humanidad entera, perdida en sus deseos, incapaz de ser fiel. Cuando Oseas se acercó, la voz de Dios resonó una vez más en su interior. Es ella, tómala por mujer. Y así comenzó una de las historias más extrañas, escandalosas y reveladoras de la Biblia. Un amor que parecía locura a los ojos humanos, pero que escondía en sí un secreto divino. El retrato de Dios apasionado por su pueblo, aun cuando éste le traicionara incesantemente. El matrimonio de Oseas y Gomer no sería un cuento de hadas, no habría en él perfección o paz ininterrumpida. Sería un espejo roto que reflejaría las grietas de una relación humana y al mismo tiempo el dolor ardiente de un Dios que se rehúsa a desistir de aquellos que ama. Cada gesto, cada lágrima, cada reconciliación y cada alejamiento revelaría el misterio de un amor que no se explica por la lógica, sino solo por el corazón del Eterno. En aquel inicio silencioso, sin embargo, todo era aún incierto. Oseas solo sabía que su vida ya no le pertenecía. Sería profeta, esposo, padre y, sobre todo, testigo vivo de aquello que nadie se atrevería a imaginar, el amor más loco de la Biblia. La mañana despertaba en Samaria con un tono anaranjado sobre las colinas. Oseas ya había pasado la noche en oración, pidiendo claridad al Señor. La orden aún sonaba en sus oídos como un trueno. Toma para ti una mujer de prostituciones.
Era un llamado que hería no solo sus convicciones personales, sino también su honor público. ¿Cómo podría un profeta, reconocido por la santidad de su vida, desposar a una mujer manchada por la infidelidad? Sin embargo, el corazón de Oseas ya estaba firme. Él conocía la naturaleza de su llamado. Desde la juventud había aprendido que ser portavoz de Dios significaba convertirse en testigo vivo de sus decretos, a una costa de dolor personal. Su matrimonio no sería solo de él, sería un mensaje encarnado, una parábola viva, un símbolo de un amor divino que los hombres jamás comprenderían plenamente. Con pasos decididos, entró en la ciudad. Los mercados hervían de voces, los mercaderes exaltaban sus mercancías, y los olores de especias se mezclaban con el olor de los animales. Entre los transeúntes, algunos saludaban a Oseas con respeto, otros solo lo observaban a distancia, como siempre se hace con los hombres considerados demasiado santos para el trato común. Fue en ese escenario que la vio nuevamente. Gomer estaba recostada en la pared de una taberna, con los brazos cruzados, los ojos atentos al movimiento. Usaba vestiduras sencillas, pero la forma en que se comportaba atraía miradas. Había en ella un contraste perturbador: belleza y fatiga, encanto y herida, seducción y vacío. Los hombres pasaban y la observaban con deseo contenido. Las mujeres, con desprecio silencioso. Era conocida. Su nombre corría por las bocas de la ciudad, no como un elogio, sino como una advertencia. Oseas sintió que el corazón se le encogía. La lógica le gritaba que se alejara, que no permitiera que su reputación fuera manchada por tal unión. Pero la voz de Dios se imponía dentro de él como fuego ardiente. «Es ella». Gomer percibió la mirada fija del profeta y levantó una ceja, intrigada. Estaba acostumbrada a ser observada, pero no de esa manera. No había lujuria en sus ojos, no había juicio amargo. Había algo más profundo, casi doloroso, como si aquel hombre viera en ella no solo a la mujer que era, sino también a la mujer que podría ser. ¿Qué hace un profeta mirándome de esa forma?, dijo ella con ironía en la voz, intentando disipar la incomodidad. Oseas dio algunos pasos hasta que la distancia entre los dos se redujo. Su voz era firme, pero suave. «Porque Dios me ha mostrado que serás mi esposa». La expresión de Gomer se transformó en incredulidad. Primero vino la risa, corta y sarcástica, como quien escucha un chiste absurdo. Luego, el silencio desconfiado. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y respondió: «Un profeta, y yo, debes estar loco». Oseas mantuvo la mirada. «No es locura, es un mandamiento». El viento pareció soplar más fuerte en ese instante. Gomer desvió los ojos, incómoda. En su interior, algo en ella se agitó. Estaba habituada a ser deseada por razones superficiales, pero nunca había sido elegida de forma tan directa, tan firme. «Usted no sabe quién soy», murmuró ella, casi en tono de advertencia. «No sabe lo que ya he hecho». «Lo sé», respondió Oseas, «y aún así, Dios me pidió que la tomara por esposa». Las palabras resonaron como un martillo en su mente. Una parte de ella quería rechazar aquello como un disparate. Otra parte, sin embargo, sintió un deseo secreto: ser amada no por lo que ofrecía, sino por lo que era. Oseas extendió la mano, pero no la tocó. Solo la dejó cerca como una invitación. No será fácil. El camino que Dios ha trazado para nosotros traerá dolor, pero también revelará algo más grande de lo que podemos entender. Gomer lo miró largamente. Había en sus ojos una guerra silenciosa. La incredulidad luchaba contra un anhelo escondido, la ironía contra la necesidad desesperada de pertenencia. Al final, ella suspiró. «Entonces, que así sea». La decisión, aunque pareciera fruto de una rendición momentánea, cambiaría para siempre la vida de ambos.
Esa misma noche, la noticia corrió por la ciudad. El profeta se casará con Gomer, la mujer de la vida fácil. La incredulidad se mezclaba con el escándalo. Algunos se burlaban: «¡Miren! El santo se unió a la prostituta». Otros, más cautelosos, murmuraban entre sí: «Debe haber algo en esto. Oseas no es hombre de decisiones tontas». Y así, en medio de risas y susurros, se acordó el matrimonio. En el altar sencillo, bajo la mirada de una comunidad dividida entre el desprecio y la curiosidad, Oseas tomó a Gomer por esposa. No hubo gran celebración, no hubo fiesta lujosa, pero había misterio. Un misterio que nadie podía comprender, pero que el cielo entero contemplaba con reverencia: la unión de un profeta fiel y una mujer infiel, reflejo vivo del amor de Dios por un pueblo rebelde. Esa noche, ya unidos bajo el mismo techo, Oseas contempló el rostro de su esposa dormida. Había inquietud incluso en sus sueños, como si su alma no conociera el descanso. Él entonces susurró una oración: «Señor, dame fuerza para amar como tú amas. Dame paciencia para soportar lo que vendrá, y que a través de mi dolor tu pueblo conozca tu corazón». Así comenzaba una historia que escandalizaría a muchos, pero que siglos después aún sería recordada como el retrato más vívido de un amor inexplicable, el amor más loco de la Biblia. Los primeros días de matrimonio entre Oseas y Gomer estuvieron envueltos en un silencio incómodo. Él, hombre de oración y disciplina, despertaba antes del sol para buscar al Señor. Ella, acostumbrada al ritmo inestable de las noches de diversión, tardaba en dormirse y aún más en levantarse. La diferencia entre sus mundos era evidente en cada gesto, en cada mirada. Aún así, Oseas se esforzaba por construir un hogar. Trajo flores para adornar la mesa, reparó el portón de madera desgastado, preparó el espacio para que fuera digno de su nueva esposa. Su corazón ardía en amor y obediencia. No era pasión ciega, sino un compromiso firme, un reflejo de la fidelidad del propio Dios. Gomer, por otro lado, se sentía fuera de lugar. El ambiente era demasiado puro para ella, el silencio demasiado pesado, la mirada de Oseas demasiado bondadosa. En su interior, ella cargaba cicatrices que no sabía cómo sanar. Estaba acostumbrada a hombres que la deseaban solo por el cuerpo, no a un marido que la llamaba por su nombre con respeto. Eso la confundía, la irritaba, la hacía sentirse indigna. Una noche, cuando Oseas le trajo agua fresca y le ofreció palabras tiernas, ella estalló en una risa amarga. «Usted no entiende, ¿verdad?», dijo, apartándose. «Yo no soy como esas mujeres puras que usted ve orando en el templo. Yo no sé ser lo que usted espera de mí». Oseas la miró con calma. «No espero que seas perfecta, Gomer, solo que estés a mi lado». Esas palabras, en lugar de confortarla, le trajeron incomodidad. ¿Cómo podía alguien amarla a pesar de sus fallas? La bondad de él era como un espejo que revelaba su propia suciedad, y, en lugar de acercarla, eso la empujaba aún más lejos. Las primeras heridas surgieron pronto. Gomer, inquieta, salía de casa sin explicación. Decía ir a visitar amigas, pero tardaba horas en volver. Oseas no la vigilaba, pero su corazón percibía lo que sus ojos no veían. El murmullo de la ciudad también llegaba a él. Comentarios velados, miradas de desprecio, palabras que intentaban herirlo. El profeta es tonto. Se casó con una mujer de la calle y ahora finge no ver a dónde va. Esos susurros llegaban como puñales, pero Oseas permanecía firme. En el silencio de la noche se arrodillaba y oraba. «Señor, enséñame a amar como tú amas. Dame paciencia para esperar. Dame valor para no desistir». Y en cada oración, el recuerdo de la voz divina resonaba en su corazón. «Así como ella, así es Israel para conmigo. Aunque me traicione, yo sigo amando». Oseas comprendía.
Su dolor era una parábola viva, su matrimonio era un sermón. La infidelidad de Gomer era un espejo de la infidelidad de un pueblo entero, y su fidelidad silenciosa era un reflejo del amor incansable de Dios. Una vez, al regresar de una de sus salidas, Gomer encontró a Oseas sentado en la puerta. Él no dijo nada, solo la miró con ojos llorosos, pero sin acusación. Ese silencio la hirió más que cualquier palabra dura. «¿Por qué no me pregunta dónde estuve?», dijo ella en tono casi desafiante. Oseas respiró profundamente. «Porque sé que lo que busco no está en tus palabras, sino en tu corazón». Gomer desvió la mirada, sintiéndose expuesta. En el fondo, deseaba a alguien que la confrontara, que gritara, que la tratara como los otros hombres la trataban. La paciencia de Oseas la desconcertaba. Ella se retiró. Pero en el silencio de la noche, las lágrimas rodaron por su rostro. Una parte de ella quería huir, otra parte quería quedarse. Era una batalla que aún no comprendía. El tiempo pasó y vinieron los hijos. Al primero, Oseas lo llamó Jezreel, nombre que llevaba en sí una profecía de juicio. Con cada nacimiento, Dios daba instrucciones específicas y cada nombre se convertía en un sermón vivo para el pueblo de Israel. Pero ni siquiera la maternidad calmó a Gomer. Su corazón permanecía dividido, preso de viejos hábitos, atraído por voces del pasado. Aunque tenía una casa, un marido e hijos, seguía buscando fuera lo que no conseguía reconocer dentro. Oseas, por su parte, soportaba en silencio. Cuidaba de los niños, sostenía el hogar, predicaba al pueblo y en medio de todo eso continuaba amando a una esposa que no sabía ser fiel. Una tarde, un vecino se acercó a él con el semblante serio. «Oseas, ¿por qué insistes? Todos hablan de ella, todos saben a dónde va, con quién está. Eres profeta del Altísimo, pero ¿permites que tu honor sea manchado así?» Oseas alzó los ojos y respondió con voz serena: «Porque mi matrimonio no es sobre mi honor, es sobre el honor del Señor». El vecino no comprendió, pero Oseas sabía, cada lágrima, cada herida, cada traición era una semilla que germinaría en revelación. Él era llamado a vivir en carne y hueso la historia de un Dios que ama incluso a los infieles. Las primeras heridas fueron profundas, pero en medio del dolor crecía también una certeza inquebrantable. El amor de Dios no es lógico, no es limitado, no está condicionado a la fidelidad humana. Es un amor loco que insiste, que busca, que no se rinde. Y Oseas, aunque marcado por el dolor de esposo traicionado, se convertía en portavoz de esa verdad ante toda una nación. El tiempo avanzaba y los días de Oseas se volvían cada vez más pesados. Los hijos crecían, el ministerio se fortalecía, pero el corazón de la casa permanecía dividido. Gomer, a pesar de estar físicamente presente, nunca se había entregado de verdad al matrimonio. Su mirada vagaba más allá de las paredes, su mente se perdía en recuerdos de noches pasadas, sus pies deseaban caminos que no conducían de vuelta al hogar. Oseas lo percibía, conocía las señales, el silencio prolongado, la ausencia repentina, el perfume extraño que traía consigo al regresar. Pero como siempre, no gritaba, no acusaba, no la avergonzaba ante los hijos. Se limitaba a orar con lágrimas escondidas en los rincones de los ojos. «Señor», susurraba en las madrugadas, «dame fuerza para soportar, y no permitas que mi dolor me haga olvidar que este amor no es mío, sino tuyo». Pero el silencio de la casa comenzaba a pesar sobre todos. Los hijos sentían la ausencia de su madre, aunque ella estuviera allí. Y Gomer, sofocada por un amor que no sabía recibir, comenzó a alejarse cada vez más. Una mañana, mientras el sol doraba los tejados de la ciudad, Oseas se dio cuenta de que la cama estaba fría a su lado. Gomer no había regresado durante la noche. Él se levantó,
con el corazón oprimido, y caminó hacia la puerta. Los vecinos cuchicheaban, algunos con lástima, otros con burla. «El profeta ha sido abandonado», decían en voz baja, pero suficiente para herir. La noticia corrió rápido. Gomer se había marchado. No fue solo una ausencia pasajera, sino un abandono definitivo. Se había entregado nuevamente a la vida que conocía antes del matrimonio, buscando en otros brazos aquello que en su ceguera creía ser libertad. Oseas permaneció en silencio. No corrió tras ella por las calles, no la avergonzó en público. Solo se volvió hacia el Señor en oración, pero su corazón sangraba. Para Gomer, los primeros días fuera de casa fueron como un reencuentro con una antigua amante. La sensación de libertad, la ausencia de responsabilidades, la posibilidad de ser nuevamente deseada sin restricciones. Se hundió rápidamente en viejos hábitos, fiestas, hombres, noches sin fin, pero pronto descubrió que el brillo era pasajero. Los hombres que la buscaban no la amaban, solo la usaban. Las promesas de placer duradero se transformaron en un vacío cada vez mayor. Cuanto más buscaba, más vacía se sentía. El contraste entre la casa de Oseas y las calles que ahora la acogían se hacía evidente en su corazón. En el hogar había silencio y paciencia. Aquí, solo ruido y falsedad. En el hogar había amor fiel. Aquí, solo deseo pasajero. En el hogar había hijos que la llamaban. Aquí, solo rostros que la olvidaban al amanecer. Pero aún así, algo dentro de ella se resistía a volver. Orgullo, vergüenza, miedo, todo se mezclaba, formando una prisión invisible. Mientras tanto, Oseas continuaba su ministerio, predicaba al pueblo, anunciaba juicio y misericordia, exhortaba a la nación a abandonar la idolatría y regresar al Señor. Y sin percibirlo, su propio dolor se convertía en testimonio vivo. Así como Gomer se apartó de mí, así Israel se apartó del Señor, decía él con la voz cargada de emoción. Pero aún así, su amor no cesa. El pueblo lo escuchaba con asombro. Algunos se burlaban, llamándolo insensato, un hombre que soportaba una humillación innecesaria. Pero otros, tocados por la sinceridad de sus palabras, comenzaban a percibir la profundidad del mensaje. Las noches de Oseas eran largas. Se sentaba a la mesa, observando a los hijos dormir, y el silencio de la ausencia de ella era como un cuchillo en su pecho. Recordaba las veces en que la vio sonreír de verdad, los raros momentos en que sus ojos se suavizaron al sostener a los hijos. Se preguntaba si algún día esos fragmentos de ternura volverían, pero incluso sin respuestas, seguía fiel. «Señor», oraba, «aunque yo no comprenda, usa mi dolor para revelar tu corazón». Mientras tanto, la vida de Gomer se sumergía en una espiral de degradación. Aquellos que antes la deseaban comenzaron a despreciarla. El brillo de la juventud se apagaba y su reputación, ya manchada, ahora se convertía en un peso que nadie quería cargar. Los hombres la usaban y la dejaban. Los dueños de las tabernas la explotaban, y poco a poco ella se veía no como una mujer deseada, sino como una mercancía barata. La libertad que buscaba se había convertido en una prisión más cruel de lo que jamás había imaginado. El vacío crecía, y el recuerdo de Oseas y de sus hijos la perseguía en las madrugadas solitarias. Pero aún así, su orgullo le impedía volver. Fue en ese contexto que Dios habló nuevamente a Oseas. Israel es como Gomer, se apartó de mí, se prostituyó con otros dioses, buscó placer en ídolos que nada pueden ofrecer. Pero yo sigo amando. Sigue anunciando, profeta, porque mi amor no se rinde aunque ellos me abandonen. Y Oseas entendió que su dolor no era en vano. Su vida era el retrato vivo del amor divino, escandaloso e insistente. Incluso solo, incluso abandonado, incluso ridiculizado, él permanecía fiel, no solo a una esposa ausente, sino al propio Dios que lo había llamado.
El escándalo del abandono de Gomer resonaba por la ciudad. Para muchos era motivo de burla, para otros de asombro. ¿Cómo podía un profeta soportar tal vergüenza sin repudiarla? ¿Cómo podía seguir predicando mientras su casa era un ejemplo de humillación? Pero era precisamente ese escándalo el que revelaba el misterio más grande. El amor de Dios no es lógico, no es condicionado, no está limitado por la fidelidad humana. Es un amor que insiste, que busca, que no se rinde. Y así, mientras Gomer se hundía en las tinieblas de su elección, Oseas permanecía como un faro silencioso, esperando el tiempo en que el Señor, en su soberanía, traería la restauración. La caída y el abandono eran solo la mitad del camino. El final aún no había sido escrito. Las semanas se convirtieron en meses, y el abandono de Gomer ya no era novedad en la ciudad. Oseas seguía su ministerio, fiel al llamado, pero en su interior cada día estaba marcado por la ausencia de ella. Cuidaba de los hijos, lavaba la ropa, preparaba el pan, y entre una tarea y otra oraba silenciosamente. El corazón le ardía de nostalgia, pero no solo de nostalgia de esposa, era también dolor de profeta, pues sabía que la historia de su hogar era un reflejo de la nación entera. Israel, al igual que Gomer, corría tras amores falsos. Se entregaba a ídolos, buscaba alianzas con pueblos extranjeros, deseaba riquezas pasajeras, pero se olvidaba del Dios que la había liberado de Egipto. El pueblo era como una esposa infiel que no reconocía el valor del amor del Señor. Una madrugada, cuando el profeta se levantó para orar, la voz de Dios resonó una vez más en su corazón. «Levántate, Oseas. Ve, busca de nuevo a tu mujer, la cual es amada de su amigo pero adúltera, así como yo amo a los hijos de Israel, aunque se vuelvan a otros dioses». Oseas se estremeció. Su corazón se aceleró porque las palabras del Señor eran claras. No solo debía perdonarla, sino traerla de vuelta. Se levantó, se vistió y salió por la ciudad. Sus pies lo llevaron a lugares donde jamás había imaginado entrar. Callejones oscuros, tabernas malolientes, casas de hombres de mala fama. Preguntaba por Gomer y cada respuesta estaba cargada de burla. ¿Gomer? Ya no es la misma, se reían algunos. No es más que una sombra de lo que fue. Otros respondían con desdén: buscas a tu mujer profeta. ¡Qué vergüenza! Ya no te pertenece. Pero Oseas no desistía. Caminaba como un hombre en misión, impulsado no por orgullo herido, sino por un amor que venía de lo alto. Fue en una plaza distante donde la encontró, pero la escena que vio le hirió el alma. Allí estaba Gomer, ya no altiva, ya no hermosa. Estaba siendo vendida como esclava. Sus ojos, antes llenos de brillo, ahora eran pozos de vergüenza. Su cabello despeinado, sus ropas rasgadas, sus pies heridos. La mujer que él había tomado por esposa ahora era tratada como mercancía barata, objeto desechable de un mercado cruel. Oseas se detuvo por un instante, sintiendo un nudo en la garganta. Su corazón se partió al verla en aquella condición, pero antes de que el dolor lo paralizara, la voz de Dios resonó nuevamente. «Cómprala de vuelta». El pregón ya había comenzado. Un hombre se levantó y anunció el precio: 15 piezas de plata y 1 homer y medio de cebada. Oseas no dudó. Se acercó y delante de todos pagó el precio. 15 piezas de plata tintinearon en sus manos y la cesta de cebada fue entregada como complemento. La multitud observaba, algunos en silencio, otros con risa burlona. «El profeta está loco», murmuraban. «Paga por aquello que ya era suyo, por una mujer que lo avergonzó». Pero Oseas no hacía caso. Sus ojos estaban fijos en Gomer. Cuando la alcanzó, le extendió la mano. Ella no se atrevía a levantar la mirada, abrumada por la vergüenza. «Ven conmigo», dijo él con voz firme y suave. «Tú no serás más esclava, volverás a ser mi esposa».
El camino de vuelta fue silencioso. Gomer caminaba cabizbaja, sintiendo el peso de su humillación. Cada paso era una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Cómo podía él buscarla después de todo? ¿Cómo podía pagar un precio por alguien que lo había abandonado tantas veces? En el corazón de ella, la vergüenza era mayor que cualquier esperanza. Pero cuando llegaron a la casa, Oseas habló, rompiendo el silencio. Tú habitarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni estarás con otro hombre. Así también yo seré para ti. Esas palabras fueron como bálsamo y espada al mismo tiempo. Bálsamo, porque prometían acogida. Espada, porque exigían cambio. Gomer se sentó en el rincón de la casa, abrazando su propio cuerpo, como si intentara esconder su desnudez moral. Pero dentro de sí, algo comenzaba a romperse. El orgullo. Por primera vez, ella percibía que era amada no por lo que podía dar, sino a pesar de lo que había hecho. Para Oseas, cada gesto era un mensaje profético. Su vida ya no le pertenecía. Cada acto era un sermón vivo. Al rescatar a Gomer, él mostraba a Israel que Dios también estaba dispuesto a pagar el precio para traer de vuelta a un pueblo infiel. El precio de la plata y la cebada no era solo una transacción humana, era un símbolo del amor divino, que siempre paga más de lo necesario, que siempre se entrega por aquellos que no merecen. Los vecinos miraban con desprecio, pero a Oseas no le importaba. Él sabía que el escándalo de su amor era un reflejo del escándalo del amor de Dios. Esa noche, mientras Gomer dormía por primera vez segura después de meses de degradación, Oseas permaneció despierto en oración. Señor, tú me enseñaste el precio del rescate. Así como yo pagué por Gomer, tú pagas por tu pueblo. Así como yo la recibí de vuelta, tú recibes a Israel. No porque lo merezcan, sino porque amas con amor eterno. Y en su corazón una paz profunda floreció. La herida del abandono aún existía, pero ahora había también la cicatriz de la restauración. En la plaza donde Gomer fue comprada, muchos todavía comentaban el escándalo. ¿Cómo puede un profeta amar así?, se preguntaban unos a otros. Pero esa pregunta era exactamente el mensaje, porque si un hombre era capaz de tanta fidelidad, ¿cuánto más el propio Dios? El rescate de Gomer no era solo una reconciliación conyugal. Era una profecía viva, un testimonio encarnado, un presagio del rescate eterno que un día sería pagado por el propio Hijo de Dios. Oseas sabía. Todavía había mucho que enseñar, mucho que sufrir, mucho que revelar. Pero aquella noche, al ver a su esposa durmiendo en paz, comprendió que cada lágrima tenía un propósito, y que el amor de Dios, incluso loco a los ojos humanos, siempre vale el precio del rescate. La noticia del rescate de Gomer se esparció como fuego en paja seca. No había esquina, mercado o plaza donde no se hablara sobre el profeta que se había atrevido a pagar un precio por su esposa infiel. Unos cuchicheaban en tono de asombro, otros se reían con desprecio abierto. Había incluso quienes miraban a Oseas con piedad, como si fuera un hombre frágil, ciego por la locura del amor. El profeta es tonto, decían algunos. La honra de un hombre no puede resistir semejante afrenta. O tal vez sea más que tontería, replicaban otros. Tal vez sea fanatismo religioso. Dice que todo lo que hace es porque Dios se lo ordena. Pero ¿qué Dios le pediría a un hombre tal humillación? Y también estaban aquellos que, en silencio, observaban y reflexionaban. Porque por más escandaloso que fuera, no se podía negar que había algo diferente en Oseas. Él no reaccionaba con ira, no respondía con insultos, no parecía avergonzado. Caminaba por las calles con la cabeza erguida, predicaba con voz firme, y en sus ojos había una extraña mezcla de dolor y paz, de lágrimas y esperanza. Dentro de la propia casa, el clima era de reconstrucción. Gomer, ahora de vuelta, todavía cargaba en el cuerpo y en el alma las marcas del abandono. Era como un vaso roto,
tratando de comprender cómo aún podía ser acogida. Oseas no la trataba como esclava, ni como una carga. La trataba como esposa. Los niños al principio miraban con desconfianza. Habían sentido la ausencia de su madre y ahora se preguntaban si podrían confiar en su permanencia. Pero poco a poco, los ojos infantiles se fueron abriendo a la extraña realidad del amor. Una noche, al ver a los hijos durmiendo juntos, Gomer dejó escapar lágrimas silenciosas. Oseas lo percibió y, sin decir nada, solo puso su mano sobre la de ella. Fue en ese toque simple donde ella sintió algo que jamás había experimentado en las noches de placer pasajero: seguridad. Pero fuera de la casa la multitud seguía burlándose. En uno de los días en que Oseas subió al templo para predicar, se encontró ante una asamblea dividida. Algunos lo aplaudían como un hombre valiente, otros lo abucheaban como insensato. Él respiró hondo, alzó la voz y dijo: «Así como yo amé a Gomer, así el Señor os ama, oh Israel. Aunque lo hayáis abandonado, aunque corráis tras ídolos, aunque os postréis ante dioses falsos, Él no desiste de vosotros». Una risa irónica resonó en medio de la multitud. «¿Y qué Dios sería ese?», gritó un hombre. «¿Un Dios débil que tolera la traición?». Pero Oseas no se inmutó. No es debilidad, es amor. Amor que insiste cuando todos se rinden. Amor que busca cuando todos rechazan. Amor que rescata cuando todos condenan. El pueblo murmuraba. Algunos negaban con la cabeza. Otros permanecían en profundo silencio. Porque, aunque escandaloso, el mensaje penetraba como una cuchilla en el corazón. Mientras tanto, en casa, Gomer libraba sus propias batallas. Todavía había voces interiores que la acusaban, recuerdos de placeres antiguos que la tentaban, pero también había ahora el recuerdo del rescate. Ella no podía negarlo. Fue buscada cuando estaba caída, fue amada cuando nadie más la quería, fue comprada cuando no tenía valor. Un día, mirando a Oseas, le preguntó en voz baja: «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me trajiste de vuelta?». Él la miró largamente y respondió: «Porque el Señor así me amó». Esas palabras la desconcertaron. No había explicación lógica. Era como si el amor de él fuera un reflejo de algo más grande, algo que venía del propio corazón de Dios. En la ciudad, la reconciliación de Oseas y Gomer se convirtió en una metáfora viva. Algunos la usaban como argumento para burlarse del profeta. Otros la veían como una parábola inquietante. «Tal vez sea eso mismo lo que el Señor intenta mostrarnos», murmuraban algunos ancianos. «Somos como Gomer y Él como Oseas». Pero aceptar eso significaba confrontar la propia idolatría, la propia infidelidad de la nación. Y no todos estaban listos para encarar el espejo. Hubo un día en que Oseas caminaba por el mercado y un grupo de hombres lo abordó con sarcasmo. «Profeta, ¿cómo está tu esposa? ¿Sigue fiel?». Se rieron en tono ofensivo. Oseas, sin embargo, respondió con calma: «Mi esposa está en casa, así como Israel todavía puede volver al Señor». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier burla. Con el paso del tiempo, Gomer comenzó a percibir que su regreso no era solo personal, era también profético. Cada gesto de Oseas, cada palabra, cada oración mostraba que su vida era un mensaje vivo para toda la nación. Y, aunque todavía sentía vergüenza del pasado, comenzó a aceptar que su historia no estaba perdida. El amor que la trajo de vuelta era, de hecho, escandaloso. Pero ese escándalo era exactamente el secreto del Señor. Para muchos era imposible comprender. Un Dios que perdona, un Dios que insiste, un Dios que ama incluso a los infieles. Demasiado escandaloso, demasiada locura. Pero, en medio de la incredulidad, algunos corazones comenzaron a romperse. Porque si el amor humano de Oseas podía llegar tan lejos, ¿cuánto más el amor divino?
Y así, la reconciliación entre el profeta y su esposa se convirtió en un sermón vivo delante de toda la multitud. Escandalizó, ofendió, confundió, pero también reveló, inspiró y tocó, porque el amor verdadero, aquel que no se rinde incluso ante la traición, nunca es entendido por la lógica, solo puede ser revelado por el corazón de Dios. Las calles de Israel aún murmuraban sobre el profeta y su esposa. El tiempo había pasado desde el rescate de Gomer, pero el escándalo no se había disipado. Para algunos, Oseas era un ejemplo de tontería, para otros, de valor, y para pocos, de revelación. Sin embargo, para el propio Oseas, su vida se había convertido en un altar vivo, cada lágrima, cada acto, cada silencio sirviendo como testimonio de algo mucho mayor, el amor insondable de Dios. Una noche de luna plateada, cuando todos en casa dormían, Oseas caminó hasta el campo. Necesitaba soledad para orar. Allí, entre el susurro del viento y el canto distante de los grillos, alzó la voz. «Señor, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me hiciste vivir en la carne aquello que podrías haberme mostrado solo en una visión?» Y la respuesta del Señor vino como una brisa suave que toca el alma. «Porque mi pueblo es terco, y las palabras muchas veces no bastan. Necesito que vean, que sientan, que comprendan a través de tu vida. Tu amor por Gomer es la parábola de mi amor por Israel». Oseas cerró los ojos. El peso era grande, pero la claridad era aún mayor. No se trataba solo de su matrimonio, sino del retrato del corazón de Dios. En los días siguientes, al subir a predicar, Oseas ya no hablaba solo de juicio. Sus palabras estaban impregnadas de ternura y dolor. Así dice el Señor: «Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tus pecados has caído. Tomad con vosotros palabras, convertíos al Señor, decidle, perdona toda iniquidad, recíbenos con gracia. Yo sanaré tu infidelidad, yo te amaré voluntariamente, porque mi ira se ha apartado de ti». El pueblo escuchaba en silencio. Había quien endurecía el corazón, pero también había quien lloraba a escondidas. Era imposible no sentir que cada palabra venía cargada de la experiencia viva de un hombre que realmente conocía el peso de la traición y la belleza del perdón. Dentro de casa, Gomer comenzaba a experimentar una transformación. El tiempo había borrado parte de la vergüenza, y la bondad constante de Oseas era como lluvia suave sobre tierra seca. Poco a poco, ella dejó de vivir como prisionera del pasado y pasó a ver el presente como una oportunidad. Una tarde, mientras cosía ropa para los hijos, se atrevió a preguntar: «Oseas, ¿crees que Dios todavía puede usarme?». El profeta la miró con ternura. «Gomer, Él ya te está usando. Tu vida es un testimonio, tu restauración es un mensaje. Así como eres para mí, así Israel es para Dios». Esas palabras penetraron profundamente en su alma. Por primera vez, ella no se veía solo como una mujer marcada por el error, sino como un símbolo de algo mucho mayor: la posibilidad de redención. Los niños crecían y cada uno de ellos llevaba en su nombre la marca del juicio y de la promesa. Jezreel, recuerdo de sangre derramada; Lo Ruhama, no amada; Lo Ami, no mi pueblo. Pero en medio del ministerio de Oseas, el Señor comenzó a susurrar promesas de reversión. Aquellos que fueron llamados no mi pueblo, serán llamados mi pueblo. Aquella que fue llamada no amada, será llamada amada. Oseas, al oír esto, sintió lágrimas correr por su rostro. Él comprendía: el final de la historia no era abandono, sino restauración. Dios transformaría dolor en esperanza, ruina en renovación, escándalo en testimonio. Una mañana, al reunir al pueblo, Oseas alzó la voz y proclamó: «Conozcamos y prosigamos en conocer al Señor.
Su salida es cierta como el alba, y Él descenderá sobre nosotros como lluvia tardía que riega la tierra. Esas palabras resonaron como una promesa en el corazón del pueblo. El mismo Dios que veía la infidelidad de Israel era también el que prometía lluvia de vida sobre la tierra seca. El mismo Dios que cobraba justicia era el que ofrecía gracia. El secreto comenzaba a revelarse. El amor de Dios no era frágil como el amor humano. Era un amor eterno, persistente, transformador. Mientras Gomer ayudaba en el hogar y se reconciliaba con los hijos, Oseas meditaba en la profundidad del misterio. Él había pagado un precio en plata y cebada para rescatar a su esposa, pero sabía que un día, en un tiempo que aún no conocía, Dios pagaría un precio infinitamente mayor para rescatar a toda la humanidad. El amor loco que escandalizaba a Israel se consumaría en el futuro por medio del sacrificio del Hijo de Dios, que compraría con su sangre no solo a una esposa infiel, sino a toda una humanidad perdida. El corazón de Oseas ardía. Entendía ahora que su vida no era solo un ministerio temporal, sino parte de una revelación eterna. La multitud todavía comentaba, todavía se burlaba, pero algunos ya no reían. Algunos, tocados por el mensaje, volvían al Señor. El amor escandaloso del profeta comenzaba a abrir puertas para que el pueblo comprendiera el secreto mayor. Dios no abandona, Dios insiste, Dios ama. Cierta noche, cuando todos ya dormían, Gomer se acercó a Oseas y le dijo con voz embargada: «Nunca pensé que pudiera ser amada así. Siempre creí que mi valor estaba en lo que ofrecía, pero contigo aprendí que puedo ser amada incluso cuando no tengo nada». Oseas la miró con ternura y respondió: «Ese es el secreto de Dios. Él nos ama no porque somos fieles, sino para que aprendamos a ser fieles». Y en esa frase simple, el misterio fue revelado. El amor de Dios no depende del merecimiento humano, sino que transforma al ser humano para que corresponda al amor divino. Así, el escándalo del profeta y su esposa se convirtió en un faro para toda una generación. Y aún hoy resuena como testimonio eterno de que el amor de Dios es más fuerte que la traición, más profundo que la vergüenza, más duradero que cualquier abandono. Ese era, al final, el secreto de Dios revelado, un amor loco, inquebrantable y eterno. Los años corrieron, y la historia de Oseas y Gomer dejó de ser solo un asunto de cuchicheos entre vecinos para convertirse en una memoria viva de la nación. El tiempo, con su fuerza implacable, borró algunos detalles, pero lo esencial permaneció. La marca de un amor que escandalizó, hirió, restauró y por fin reveló el corazón de Dios. La casa del profeta, que antes parecía un lugar de silencio pesado y heridas abiertas, se transformó en un hogar de reconciliación. Los niños, antes marcados por los nombres de juicio, crecieron y se convirtieron en testigos vivos de la promesa de transformación. Cada uno de ellos llevaba consigo el recordatorio de que el pecado trae consecuencias, pero también la prueba de que la misericordia es capaz de revertir destinos. Gomer, que un día fue un símbolo de infidelidad, se convirtió en un ejemplo de restauración. Todavía había cicatrices en su alma, porque ningún pasado se borra por completo. Pero ahora esas cicatrices no eran heridas abiertas, eran señales de que Dios escribe historias nuevas incluso sobre páginas manchadas. Cuando hablaba a otras mujeres de la ciudad, ya no lo hacía con arrogancia o vergüenza, sino con humildad. Muchas se acercaban, intrigadas por la transformación, y ella les decía: «Yo era como un vaso roto, pero el Señor me rescató por medio del amor de mi marido. Así también Él puede rescatar a cualquiera que esté caído». Las palabras venían cargadas de verdad, porque eran un testimonio vivido, no solo un discurso.
Oseas, por su parte, envejeció con dignidad. Sus palabras como profeta jamás perdieron la fuerza, porque eran alimentadas por una experiencia real. Él no hablaba de un Dios distante, sino de un Dios que conocía de cerca, cuyo amor había probado en la carne. Sus sermones eran diferentes a los de otros hombres. Cuando hablaba de juicio, había dolor en su voz. Cuando hablaba de misericordia, había esperanza en sus ojos. El pueblo entendía que no eran solo palabras, sino vida. Muchos todavía se burlaban, llamándolo insensato hasta el final. Pero aquellos que tuvieron los corazones abiertos sabían: la vida del profeta era la clave para comprender el secreto de Dios. El legado de Oseas y Gomer traspasó generaciones, fue registrado, preservado, recordado. Oseas no vivió para ver la plenitud de la promesa, pero su testimonio preparó el terreno para que el pueblo entendiera siglos después el misterio mayor, el día en que el propio Hijo de Dios vendría al mundo encarnando de forma perfecta aquello que Oseas solo había simbolizado. Así como el profeta había pagado con plata y cebada el precio del rescate de su esposa, el Hijo del Hombre pagaría con sangre el rescate de toda la humanidad. Así como Oseas había acogido a una esposa manchada por la infidelidad, Cristo acogería a una humanidad marcada por el pecado. Así como Gomer fue restaurada al hogar, la iglesia sería restaurada al corazón del Padre. La vida de Oseas, por lo tanto, no fue solo un mensaje para su tiempo, sino una profecía viva de lo que estaba por venir. Cuando el cabello del profeta se volvió blanco y su voz ya no tenía la misma firmeza, él todavía encontraba fuerzas para enseñar a sus hijos y nietos. Los reunía alrededor de la mesa y contaba con detalle la historia de cómo Dios lo había llamado a amar a una mujer que lo había abandonado y cómo ese amor había servido de espejo para el amor de Dios por Israel. No olvidéis, hijos míos, decía él con voz temblorosa, que el amor del Señor no se mide por nuestra fidelidad, sino por su propia esencia. Él nos ama porque es amor. Él nos busca porque es misericordioso. Él nos restaura porque es eterno. Gomer, sentada a su lado, escuchaba en silencio. En sus ojos había lágrimas de arrepentimiento y gratitud. Ella sabía que su vida entera había sido transformada no por merecimiento, sino por gracia. Con el paso de los años, cuando Oseas por fin descansó de su misión, muchos todavía lo recordaban como el profeta del amor escandaloso. Algunos lo criticaban, otros lo exaltaban, pero todos sabían que había sido diferente. Él no solo había hablado en nombre de Dios, sino que había vivido en nombre de Dios. Su tumba se convirtió en un punto de reflexión, no por riquezas o conquistas militares, sino porque recordaba a todos que la verdadera grandeza no está en el poder humano, sino en el reflejo del amor divino. El legado de Oseas y Gomer resuena hasta hoy. No es solo la historia de un matrimonio turbulento, sino la parábola eterna de un amor que no se rinde. El secreto de Dios, revelado por medio de ellos, permanece vivo, que el amor de Dios es más profundo que la infidelidad humana, que la misericordia es más fuerte que el juicio, que la gracia es capaz de transformar la vergüenza en testimonio, y sobre todo, que el amor de Dios es loco a los ojos humanos, pero perfecto a los ojos del Eterno. Así se cierra la historia, no como un cuento de hadas, sino como una revelación divina. Oseas y Gomer vivieron dolores, caídas, reconciliaciones y renovación, y a través de ellos, toda una generación y las generaciones que vendrían pudieron ver que hay un amor más grande que cualquier traición, el amor eterno de Dios, el amor más loco de la Biblia.